¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al último programa del año de Según el Cristal en su 14º ciclo. Estamos concluyendo después de un año que ha sido desde lo político y desde lo económico muy movido, por cierto. Más allá de las elecciones del año pasado, se suponía que este año iba a ser un poco más tranquilo, pero determinadas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo y también los debates que se han venido dando en el nivel nacional, en las cámaras parlamentarias de nuestro país, han generado obviamente distintas posturas, distintos enfrentamientos entre diversos sectores sobre la política implementada por el gobierno de Mauricio Macri. También a nivel provincial hubieron algunas novedades importantes, también se ha sesionado mucho en el ámbito del Consejo Deliberante, en la legislatura provincial, con la sanción de ordenanzas y de leyes que también han tenido a la sociedad con diferentes opiniones acerca de la labor parlamentaria de nuestros representantes. Y a nivel del Ejecutivo, obviamente también con el último año, si se quiere, el primer año del último mandato del gobernador Juan Manuel Urtubey y también el debut en la intendencia de Gustavo Sáenz, que se ha aliado con ciertos sectores del gobierno nacional para conseguir algunos fondos para la municipalidad capitalina. Esta ha sido la agenda política y económica que ha marcado este año 2016, muy movido por cierto, y que se ha venido reflejando en los sucesivos programas, semana tras semana, de nuestro ciclo de Según el Cristal. Pasaron muchísimos invitados y hemos tratado, como siempre, como todos los años, de presentar distintas voces acerca de las posturas que han ido adoptando los sectores, tanto a favor como en contra, y algunos también, ¿por qué no?, neutrales en respecto a las políticas nacionales, provinciales y municipales. En este programa no tenemos invitados que vengan al mismo para charlar, sino que hemos decidido hacer un cierre de año, un cierre de ciclo, con extractos de las declaraciones más importantes de algunos de los referentes que han venido acompañándonos durante este ciclo para, bueno, tener un panorama resumido en la próxima hora de lo que ha sido este año. Por eso los invitamos a quedarse hasta las 23 en Según el Cristal, en este último programa del año. El norte entero es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, muy necesitado. Yo estuve recorriendo toda la semana el norte, ¿no? Me instalé, estuve hasta ayer y la verdad que recorrí Orán, Tartagal, muy minuciosamente, llegamos hasta Bolivia y la verdad que el pedido es unánime, ¿no? Es falta de profesionales en los hospitales, la salud pública está realmente muy delicada. Además de eso, si vos le añadís que falta vivienda, la marginalidad que hay en Orán es muy importante, más de 18.000 letrinas. Eso hace un caldo de cultivo para el dengue impresionante, ¿no? Es decir, la situación es muy grave, muy compleja. Porque hemos lamentado muertes en el 2012, 13 y 15, más los accidentes que han dejado a algunos chicos sin visión. Hemos tenido relatos desgarradores de los padres. Tengo que aclarar que esto yo lo presenté ya en el 2013, pero el oficialismo de entonces lo rechazó. Entonces, ¿qué se quiere? Un poco frenar, porque al saberse uno filmado, actúa de otra manera. Darle al comerciante la seguridad de que si no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado, se puede demostrar. Aparte, esto es intangible, solo puede ser dado al Ministerio Público ante un accidente. ¿Esperabas este nombramiento? ¿Te tomó medio...? La verdad es que me tomó bastante de sorpresa, si bien de alguna forma sabíamos que de una u otra manera íbamos a formar parte del gabinete, el proceso de selección que realizó el Gobierno Nacional para designar los cargos es un proceso bastante riguroso. La mayoría de los, digamos, lo que había sido el Frente Cambiemos presentó distintas propuestas al Gabinete Nacional con currículum digamos, de los potenciales cargos o los potenciales funcionarios. Pero este proyecto de ordenanza justamente lo que establece es un plan integral para que se pueda combatir el dengue en Capital, porque no queremos que se llegue a la situación de Orán. Claro. Es un proyecto que fundamentalmente plantea no solamente el descacharrado en los lugares privados, es decir, en las casas privadas, sino también en toda una serie de escenarios públicos como los canales, los baldíos, etcétera, que son responsabilidad propia de la municipalidad.
chatarreras que hoy en día como Metalnor están siendo denunciadas por los vecinos y el Estado no actúa. No es darle a los padres un hijo que no pueden tener, sino darle al niño una familia que necesita. ¿Un candidato a adoptar puede elegir qué edad es la que prefiere? Sí, eso se llama la disponibilidad adoptiva, que incluye. La disponibilidad adoptiva básicamente es lo que los postulantes ofrecen. Lo que yo traigo, yo o con mi pareja, traigo en lo que se refiere a edad, a cantidad de niños y a la situación de salud. Sí, hay que ser, uno trata de ver esto de una forma positiva. Hay algunas categorías que si tienen 300% de aumento van a ser básicamente las categorías más altas, las de mayores consumos. ¿Qué es lo que nos falta definir todavía? O sea, si bien hay una mejor técnica en cuanto a lo que fue la suba de estas tarifas con respecto a lo que se venía haciendo, lo que vemos es que todavía hay algunas asimetrías que hay que cuidarlas. Sin embargo, ahora, a partir de esas imágenes terribles de gente contando dinero en esta cueva, como la Rosadita, ver que estos personajes que hasta el 10 de diciembre del año pasado eran intocables, hoy están frente a los jueces, verlo a Jaime, a Ricardo Jaime esposado, verlo a un Lázaro Bay con chaleco de seguridad, con las manos esposadas atrás, bajar de un lujosísimo Learjet que no sé cuánto cuesta para meterlo en un furgón, por decirlo así, policial. Yo creo que son imágenes muy fuertes que muestran que hoy la Argentina, 90 días atrás, 100 días atrás, yo creo que muy pocos podían pensar que íbamos a asistir a esto. ¿Ha mejorado un poco el mercado inmobiliario con las medidas que se han venido adoptando en materia económica desde el Gobierno Nacional? Mira, no ha empeorado. No empeoró. ¿Sí? Salíamos de 2 años muy difíciles. Al final del año pasado, con las elecciones, empezó a reactivarse el mercado. Bueno, desgraciadamente el paquete de medidas y un poco la incertidumbre que se generó hoy día lo ha congelado. Pero bueno, a través de estas nuevas medidas tenemos fe que una vez que la familia salteña recomponga su bolsillo, sepa cómo llegar a fin de mes, se va a empezar a mover nuevamente el mercado, ¿no? Este convenio que ha firmado José Cano, quien está a cargo del Plan Belgrano, con las universidades, Universidad Nacional, Universidad Católica, universidades de la región, para trabajar justamente en los proyectos, porque tenemos excelentes profesionales que muchas veces hasta han trabajado ad honorem y que no han sido tomados en cuenta en el momento de decir, bueno, este dinero que llega, a ver cómo lo vamos a distribuir mejor dentro de nuestros propios recursos. Ver qué es lo que está pasando realmente en los municipios, ¿no? Como bien decía, así que bueno, estamos en esta situación muy crítica que están pasando los trabajadores, más bien de los diferentes municipios, sobre todo en el Valle del Lerma, donde hay municipios que realmente están al límite, caso de Quijano, La Viña, Quijano, Cerrillo y otros, y bueno, y algunos como Coronel Molde, que bueno, fue intervenido hace poco. Nosotros trabajamos desde el lugar de la prevención, de la concientización, de poder ser multiplicadores, que los chicos sean nuestros multiplicadores en sus casas, en sus hogares, en su barrio. En la jornada del 18 y 19 de marzo, que trabajamos con escuelas abiertas, centro de actividades juveniles, centro de actividades infantiles, esto era poder salir por el barrio, por las plazas, promocionando las acciones de prevención, pero no podemos ir más allá de esto, ¿sí? Es bastante larga llenar una planilla epidemiológica, hay que pedirle todos los datos personales, número de documentos, y lleva unos por lo menos 10 a 15 minutos, con la sala de espera llena de pacientes febriles. Demorarse 15 minutos más para llenar una ficha epidemiológica es molesto. Entonces el médico tiende a no pedir uno cada 5, pide uno cada 10 o más tal vez. Eso pasa, por ejemplo, usted lo ve en el hospital de Güemes. Se lo ve en el hospital de Güemes y aún así el que se pidió, cuando se va a hacer el análisis, no hay reactivo. Entonces, ¿es cierta la falta de insumos? Es cierta la falta de insumos. Nosotros hemos tenido muchos problemas en cuanto a reactivo. A veces se manda al Hospital del Milagro para hacer el reactivo allí y nos dijeron, miren, no manden más porque no tenemos reactivos. Es cierto, no se tuvo la trascendencia.
probablemente porque no creían en el juicio. Ajá. O creían que iba a salir absuelto, probablemente, que se iba a caer, porque la defensa consideraba un delito común. No solamente ahí, sino en La Casona, ya está apareciendo en el Paseo Güemes, donde hay espectáculo público, ya sea Marte Arena, Delmi. Bueno, me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto, agarrar las riendas de la ciudad y decir, bueno, el espacio público lo regimos nosotros y lo regulamos nosotros. Desde el Estado en su conjunto, ¿no? Digo, municipio, intendente, consejo deliberante y provincia, policía, fiscales y jueces también, ¿no? Porque cuando hablamos de un pedido casi extorsivo, estamos hablando de un delito. Claro. No hace falta que vaya un especialista en derecho penal a verificar si existe delito o no. Está claro, es flagrante. ¿Han notado ustedes en las recorridas barriales el incremento de la cantidad de chicos que están en la calle de noche? Sí, totalmente. Lamentablemente tenemos una realidad donde la calle pasó de ser de los vecinos a ser tierra de los grupos conflictivos. Entonces, por ahí los espacios verdes, las plazas, las plazoletas, los lugares en los que habitualmente las familias se reunían a la nochecita a compartir o a dialogar, hoy están captados por estos grupos que ya dejan de ser simplemente, como decías vos, consumidores, pasan a ser grupos de conflicto y de alteración del orden público dentro del barrio. Ha pasado tanto tiempo desde que se empezó a menear el término de reforma de la Constitución y sin embargo no hay nada concreto. Es porque quizás no hay necesidad de lo que se está diciendo como para que el pueblo de Salta diga, sí, esto es lo que tenemos que hacer. Claro. ¿No es cierto? Habrá intereses partidarios o intereses ocultos que están de alguna manera diciendo. Yo no digo que no pueda quizás reverse algunos temas, sí, pueden reverse, pero con algún tipo de prudencia también. El partido venía, se había venido encerrando en sí mismo durante los últimos años y en vez de ser un generador de opiniones era expulsor de personas. Con la senadora Fiore, con Cristina, que encabeza esta propuesta de pares dentro de las listas del PRS, la idea es esa, empezar a sentirnos pares, empezar a sacar las cuestiones de rango y empezar a ser pares, opinión, generar opinión, abrir las puertas del partido. Después de décadas con que la municipalidad venía atendiendo por la mañana, hemos llevado a la atención de 8 a 20, y con lo que implicó también mucho movimiento interno de gente que por ahí ha trabajado hasta casi toda su vida por la mañana y bueno, pasar otro turno. Pasaron a la tarde. La verdad que fue una satisfacción la reacción muy positiva de algunos empleados al respecto de este tema. Entonces, por eso digo, tiene tanta importancia y le damos tanta importancia a este proceso de renovación de autoridad del partido. Recuperar la identidad partidaria de alguna manera, digamos, salir con recursos propios. A ver, nosotros tenemos que preparar un partido competitivo, con miras a la elección del 2017, fundamentalmente en 3 o 4 departamentos, en los cuales el partido está débil, como es el caso de Capital, o sea, donde está la mitad de la población y la mitad de los electores, que el partido no haya podido en las últimas elecciones poner un diputado ni un concejal, no es una buena noticia para los renovadores. Es decir, yo creo que no es parte de una especulación, yo creo que es parte de que no se ha redefinido, digamos, la ciudad en su momento y no se pensó en el crecimiento que iba a tener. No creo que es parte de una especulación inmobiliaria. Ahí te falta aclarar una cosa. Hay claramente una redefinición en cómo se concentra la población en el área centro, porque hay una oferta inmobiliaria cara, o sea que no es para resolver el problema de del acceso a la vivienda. Pero esos que hacen las construcciones, Cristina, son empresarios que libremente eligen dónde hacer, ¿o no? Bien, yo no digo, digamos, no estoy hablando si no jugaríamos la iniciativa privada de hacer un fideicomiso. No estoy hablando de si el empresario puede o no puede hacerlo, sino los legisladores. En el día de hoy tuvimos la última audiencia de conciliación y la verdad que esto es un reclamo que venimos llevando adelante de hace mucho tiempo.
El objetivo gremial y de los trabajadores es jerarquizar el organismo de control, que se lo dote de mayor presupuesto, que se corrijan las asimetrías que hay entre los auditores generales y el resto. El año pasado logramos, después de mucha insistencia, la apertura de negociación de un convenio colectivo de trabajo, que va a ser el primer convenio colectivo de trabajo que va a tener un órgano de control en la provincia de Salta. Sí, yo creo que es algo que es un bochorno y nos duele a todos como argentinos, ¿no? Ver estas imágenes, estas cosas tan grotescas y como decís vos, es un escándalo realmente lo que vamos sabiendo, a pesar que lo veníamos hablando y en toda la campaña se planteó, esto que se fue conociendo en los últimos meses es muy fuerte, pero nosotros creemos que más allá de un tema de a quién beneficia políticamente, si a un grupo hay otro, yo creo que vuelvo a insistir con esto que como Argentina hoy estamos mejor. Una empresa de loteo que también tiene en Salta Capital, en Cerrillos y demás loteos no autorizados y aún así los está vendiendo, compra una finca a muy bajo costo que tiene un pedazo que tal vez se puede lotear a la vera de la ruta, se podría llevar servicios, pero habría que hacer un estudio. Tiene un pedazo de cerro dentro del terreno de la finca, tiene un pedazo del río dentro de la finca, que eso corresponde a recursos hídricos, hay ruinas aborígenes y hay aborígenes viviendo allí. Se ha anunciado hace, ¿cuánto? 3 días atrás aproximadamente, el nuevo Procrear, que tiene características muy distintas al Procrear original, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a quiénes son las personas en condiciones de poder aspirar, ¿no?, a lograr su primera vivienda. Sí, generalmente la principal característica es que ya no es por compra de terreno y construcción, ampliación, refacción, sino que ahora es la compra de una vivienda. Puede ser nueva a estrenar o puede ser una vivienda usada, en donde tenés un límite de 1.500.000 para poder comprar. Ese 1.500.000 está compuesto por 3 partes, lo que es el ahorro personal, lo que es el crédito bancario y la bonificación de lo que es el Nación, ¿sí? Esa es la principal diferencia porque por ahí no se entiende todavía lo que es el nuevo Procrear con lo que venía vigente hasta que salió este nuevo Procrear. Bueno, la propuesta que nosotros acercamos a COSPRA, el Consejo, como vos nombrabas recién, junto con el doctor Chagra, fue recibida muy bien, ¿no? O sea, tuvo una excelente aceptación. Las provincias, hace 2 semanas nos juntamos nosotros en San Luis con el Consejo y se hizo una proclamación, ¿no?, de todas las obras sociales. Se firmó un documento en donde COSPRA, junto con todas las obras sociales, firmado por todos los presidentes de las obras sociales estatales del país, reconocen a la actividad del turismo social como una actividad que beneficia a los afiliados y que contribuye a mantener su estado de salud, ¿no? Básicamente como una actividad muy vinculada a la prevención de la salud. Así que con ese punto de partida nosotros nos reunimos con el Ministerio de Turismo de la Nación, quien tiene la responsabilidad de habilitar las agencias de turismo social sin fines de lucro. Hemos recibido total apoyo también. Así que bueno, estamos iniciando esta etapa, mucho entusiasmo, ¿no? Porque la verdad que es un servicio que le acerca a los afiliados una relación distinta, ¿no?, con su obra social. Para que también se entienda, no es que solamente queremos al Estado demandarle cuestiones que son fundamentales, pero también somos conscientes de la realidad presupuestaria, digamos, del Estado, porque justamente el proyecto lo que apunta es crear un cupo laboral para personas trans en contexto de la administración pública. Exacto. El problema es de todo, no es de una empresa o de un gobierno o del ciudadano. Digamos, el problema que se vive es genérico y el sacrificio por ahí lo tenemos que hacer todos en conjunto en pos de una mejora, ¿no? Entonces, claramente no podemos decir, bueno, afectemos a la empresa, porque vos tenés que hacer sustentable la economía, tenés que hacer sustentable el empleo. Si es que afectamos a una empresa en particular o a un sector en particular, también hablaba recién Abuel del tema de los servicios, o sea, de alguna forma también hay que ser sustentable los servicios, porque la energía más cara es la que no tenemos. CTC Seguridad,
una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá y Valeria Salín te informan, entretienen y actualizan. Deportes, móviles en vivo, reportajes y la buena onda de siempre. ¡Viva la mañana! De lunes a viernes, de 8 a 10 por Canal 4. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Valeria Salín y Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Para finalizar el día, lo mejor es estar informado con el resumen de las noticias de la jornada. C4 Noticias a la medianoche. 30 minutos con un completo panorama político, económico, deportivo y social. C4 Noticias, medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. De lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Al día con las noticias, al día con la información, al día con tus reclamos y necesidades, al día con el primer informativo de la mañana, con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un magazine para divertirte e informarte. Picasso Magazine. Con las últimas tendencias en decoración, construcción, cocina, cuidado de mascotas, deportes y mucho más. Con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine. Los sábados a las 9 por Canal 4. Lo vemos ahí, lo vemos mucho en las publicidades, en la También, televisión, ¿no? Vemos cómo, estamos acostumbrados a ver el cuerpo de la mujer desde esta óptica, ¿no? Sexual, ¿no? Desde el deseo. Y una madre que está haciendo un acto totalmente natural, que es alimentar a su bebé, pareciera que se lo relaciona con esa mirada, ¿no? Claro. Esa mirada de mujer objeto. Y la madre está en otro mundo, digámoslo, ¿no? Así, estamos en otro mundo cuando le estamos dando el pecho a nuestros bebés, un acto de cariño. Entonces, bueno, sí, la verdad que hay como un doble discurso, ¿no? ¿Qué hay en materia de legislación al respecto? Está la ley de promoción de la lactancia, la 26873, que bueno, justamente lo que dice es que hay que promover en todos los ámbitos la lactancia. Ahora, no existe ninguna normativa que prohíba a las mujeres amamantar en la vía pública. Muchos lugares en la ciudad donde la gente vive realmente en condiciones muy malas, no porque le falte, te diría, una calle pavimentada, sino no tiene estos servicios básicos, esenciales, como es el tema del agua y de la cloaca. Hablando de calles pavimentadas, hemos visto un frente de obra importante en las últimas semanas aquí en la ciudad. De hecho, se está informando permanentemente acerca de cuáles son las calles principalmente afectadas por el trabajo, ¿no? Y la incomodidad flor de lío con el tránsito, claro, digamos. La incomodidad que provoca en el tránsito. Pero era hora, ¿no?, de poner en condiciones el pavimento. Realmente es mucha la obra que hay que hacer. Era mucha la obra que hay que hacer, que lo más notable es lo que está pasando en el micro y el macrocentro. Y las medidas que el gobierno ha apoyado, la eliminación de retenciones, las medidas que se han tomado a nivel nacional,
este endeudamiento que pone a la Argentina en el país que más aceleradamente se ha endeudado, creo que en el mundo, a la provincia de Salta con el triple de deuda de la que tenía, el triple, y nominada en dólares, todo eso va a pesar sobre la situación fiscal, y mucho, porque a la hora de discutir un aumento, también pensando en perspectiva, los que gobiernan van a pensar cuánto va a pesar el pago de la deuda. Y ahí es donde realmente es la caja de resonancia, donde se advierte la situación social de la provincia y del país, con la creciente intervención de la Secretaría en situaciones de violencia intrafamiliar o de consumo de sustancias, donde tenemos que intervenir lamentablemente retirando a los niños de sus hogares y alojándolos en alguna institución estatal. Es el tema más candente que tiene hoy por hoy la municipalidad, tiene que ver con los manteros, ¿no? Sí. Pero ¿qué es la manifestación en general de esta crisis económica, de la necesidad de la gente de salir a trabajar, de llevar el pan a su casa, que ve que no le alcanza la plata para nada, cada día es menos, y es entendible desde este punto de vista la situación, y también de aquellos que plantean una competencia desleal al comercio, que también están generando empleo y están pagando sus impuestos, ¿no? Y qué difícil que es poder balancear estas dos posiciones perfectamente entendibles, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo creo que vos estás describiendo bien, ¿no? Cuando hay una situación económica difícil, hoy la economía no está generando empleo, estamos en una situación donde hay poco consumo. Ojalá el gobierno nacional encuentre la salida. Hoy la verdad es que la situación es compleja, todos aspiramos a que se modifique esto, pero eso repercute en una ciudad como la nuestra, que es una típica ciudad norte argentino. Esa condena social, yo creo que digamos, es nueva, es novedosa, digamos, que ya no deja de ser, la cuestión es que ya no deja de ser un problema de mujeres. Claro. ¿No? Y se empiezan a sumar a las soluciones otros sectores. Y esto es lo bueno, digamos, de la contracara de la noticia, me parece que tiene que ver con esto, con el repudio social que antes no se veía. Se ha dado en este último tiempo que la mujer ha empezado a entrar a espacios donde históricamente fueron y estuvieron reservados para los varones. Claro. Pero me gustaría agregar a lo que vos planteabas que, como decía, en este proceso por la igualdad de oportunidades de trato, yo creo que ganamos todos. ¿Qué es lo que hicimos? Estuvimos casi 3 meses trabajando en este protocolo, que es básicamente la reglamentación del decreto 4414. En pocos días más lo estará firmando ya el ministro a través de una resolución ministerial y será aplicable, entendemos que a partir del mes que viene, en todo el ámbito provincial. Ordena específicamente la entrega de terrenos de interés social. Establece la sanción a aquel que ocupa ilegalmente un terreno. Marca claramente que los terrenos van a ser entregados por sorteo. Disminuye al mínimo indispensable el ámbito de discrecionalidad a la hora de entregar directamente un terreno y queda solamente reducido en la decisión del ministro del Ministerio de Infraestructura en aquellos casos que son muy urgentes, como por ejemplo los que vienen con alguna orden judicial, por situaciones de gravedad o familiar, claro, o cuestiones de seguridad. Bueno, efectivamente hay países donde ya hay disponibles algunos medicamentos con principios activos de cannabis, básicamente con THC y cannabidiol, que son dos de estos principios activos. Y hay distintos lugares del mundo donde además se están continuando investigaciones, claro, al respecto, al cabo de las cuales, si los resultados pasan, digamos, las pruebas de validez, de seguridad, de confiabilidad y generan el consenso de los expertos médicos implicados en eso, también podrán ponerse a disposición en esos otros países. Pero hay un tema que es preocupante y que de hace tiempo los intendentes lo venimos sufriendo, que es el tema del gasto corriente. Y el gasto corriente, yo siempre digo, vamos a tener municipios con obra y quemándole cubiertas frente del municipio porque no van a poder asumir el pago de los sueldos. Nos hemos encontrado con un cuadro bastante crítico. Ya años anteriores se han realizado auditorías, hemos realizado una visita en el año 2014 y hay cuestiones que se repiten sistemáticamente en estos informes sobre incumplimientos muy puntuales que ha cometido la empresa
en relación al tratamiento de los residuos, como por ejemplo las trincheras que ya están terminadas deben contar con una cobertura vegetal, no cuentan con ninguna cobertura vegetal. Sobre el relleno sanitario. Sobre los módulos que ya están terminados. Claro. También tienen que colocar una barrera forestal, es decir, de árboles para evitar la dispersión de los plásticos, que no existe ninguna barrera forestal, los plásticos se siguen dispersando por el viento en las zonas aledañas. Este es un problema, y una de las cuestiones graves también tiene que ver con el trabajo que realizan las cooperativas de reciclaje, que continúan trabajando en el frente de descarga de los residuos, mientras los camiones están trabajando. Lo primero hay que entender que las redes sociales y las nuevas herramientas son justamente eso, una nueva herramienta que converge, compite en alguna manera con los medios ya existentes, llámese televisión, radio, mecanismos de contacto directo, como puede ser desde el envío de una carta o el candidato caminando en una calle o en un acto público grande. Ahora, después cada red social tiene su particularidad y su lógica. Digo, yo, por lo pronto, a ver, si uno analiza la primaria del Partido Demócrata en Estados Unidos, uno dice, bueno, no, es que Sanders era aburrido. Sí, pero en redes sociales hacía un furor porque la gente entablaba, por ejemplo, en Twitter un diálogo. Y Twitter es justamente para eso, para entablar un diálogo ahí en el momento en el cual el candidato dice A y salen 5.000 personas a responder, a generar conversación, ya no solo con el candidato, sino entre esos 5.000 y cada ciudadano que participa en la conversación de la red social se termina transformando en un vocero particular de la campaña o de lo que él ve de una campaña electoral. En Brasil no, y eso contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo cual es muy grave porque el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Claro. Y la otra cosa que señala, que creo que es muy importante, es la complicidad de Dilma Rousseff y Lula con el golpe. ¿Por qué son cómplices? Porque ellos llegaron a la conclusión en determinado momento que no había otra, que no iban a poder revertir el juicio político. Entonces dijeron, bueno, adaptémonos, negociemos. Entonces se transformaron en cómplices, no en gente que toma una distancia, denuncia, para que en el futuro se vea el daño que se ha hecho al concepto de representación popular. Tengo entendido que son unos 120.000 niños en toda la provincia que están siendo controlados por los distintos organismos, ¿no? Que intervienen en primera infancia, salud. Bien, los niños que están bajo... A ver, nosotros ¿qué tenemos en Salta? ¿Cómo lo veo yo? Nosotros tenemos la... a ver cómo le puedo decir, la parte buena para la población que hemos logrado con atención primaria de la salud, con nuestros próceres, los agentes sanitarios, con el Plan Carrillo, que es la base de todo lo que es salud pública, lograr tener nominalizado todos los niños hoy problemas. Eso con un 95-97% de cobertura en el norte es una grandeza. ¿Por qué? Porque usted puede decir, acá en Mosconi nos dicen que este niño está acá y tiene este problema. Hoy el litio está buscado de forma estratégica por distintos países donde están todos colaborando, digamos, para hacer inversiones, y esto es bueno para la provincia, si conocen los recursos. Decimos que hay muchos, nosotros decimos que primero esperemos que nos diga cuánto hay. Es decir, las empresas están explorando, están desarrollando trabajos. Para darte una idea, es decir, hemos tenido inversiones del 2010 a la fecha de más de 3.500 millones de pesos en exploraciones, digamos, que han hecho y esfuerzos en desarrollos tecnológicos. Hoy permanentemente las empresas están desarrollando tecnología para tener costos competitivos, digamos, y también un cuidado ambiental mucho más profundo. Y de eso se trata en función de que son necesidades que les requieren los accionistas mismos para no tener un riesgo ambiental y asumirle al riesgo minero. Agustín, yo veo que este es un año de transición, y sin ánimo de hablar del pasado, nosotros estamos transitando de un ciclo de gobierno y un ciclo económico a un nuevo gobierno y a un nuevo ciclo económico. El dato del gobierno anterior era una inflación que al principio no era tan dañina, tan mala, después cuando empezó a subir la inflación, cuando empezó a subir la fiebre en la economía, en el cuerpo, en nuestro país, la inflación fue profundamente dañina.
Y hoy estamos transitando a una economía con menos inflación, ese es el dato, ¿no? Después podemos analizar si es producto del estancamiento, de lo que sea, pero creo que el primer dato objetivo, y creo que es bueno, es que la inflación empezó a parar. Sí. ¿Y cuánto esperan que a partir de esta apertura, si se quiere, ¿no? Para recibir a ciudadanos sirios, puedan llegar a inscribirse en Hubo Salta? mucha gente que fue a informarse porque, digamos, el programa Siria tiene ciertas características que lo distinguen de los otros programas de refugiados. Acá exige que haya una persona en Salta que sea el llamante. Ajá. O una organización que sea el requirente. ¿Sí? Es decir, no es que se venga el sirio directamente y pida asilo. Acá tiene que haber alguien que lo llame y que esa persona, que la legislación lo llama llamante, en el caso de ser persona física, o requirente, en el caso de ser organizaciones, le tiene que asegurar el alojamiento y cómo los medios para subsistir durante un año. ¿No están cumpliendo una función que el Estado no la cumple a través de sus instituciones, como en el caso de la justicia, como en el caso de la Auditoría General de la Nación, que deberían investigar, que deberían sancionar? ¿Están tapando de alguna manera un bache que todavía tenemos en nuestro país? Por eso, en el momento que se hizo la CONADEP de los Derechos Humanos, la justicia existía, estaba empezando a funcionar nuevamente la democracia en la Argentina. Así todo, tuvo un rol que duró un periodo en el tiempo, emitió su informe y generó un hecho que tuvo múltiples lados positivos, porque no solamente generó elementos que pudieron ser utilizados en la justicia luego, sino que generó una visibilización para la sociedad de cosas que parecían increíbles y tuvieron un efecto educativo. En este caso pasaría lo mismo. A principio de año, cuando todavía el gobierno nacional hablaba de que iba a haber una recuperación de la actividad económica en el segundo semestre, de acuerdo a mis estudios, de acuerdo a lo que había visto, cómo se encargaron las políticas en la Argentina, más la situación de Brasil, yo te decía en ese momento que era imposible que crezcamos este año, íbamos a caer un 1,5%. Bueno, la semana pasada Prat termina reconociendo esto, que vamos a caer un 1,5% para lo que es 2016. 2017 tampoco hay soluciones mágicas. Claro. Yo no soy de los que creen, bueno, ya se tocó lo peor o ya estamos en lo mejor. La dinámica de la política, la dinámica de la economía requiere permanentes atenciones sobre las medidas que hay que ir haciendo. Entonces, en la medida que nosotros ahora empecemos a redireccionar el rumbo pensando en el desarrollo, seguramente podrá tener un efecto positivo en 2017. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4. El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express,
con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Para finalizar el día, lo mejor es estar informado con el resumen de las noticias de la jornada. C4 Noticias a la medianoche. 30 minutos con un completo panorama político, económico, deportivo y social. C4 Noticias medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. De lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Al día con las noticias, al día con la información, al día con tus reclamos y necesidades, al día con el primer informativo de la mañana, con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Un magazine para divertirte e informarte. Picasso Magazine. Con las últimas tendencias en decoración, construcción, cocina, cuidado de mascotas, deportes y mucho más. Con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine. Los sábados a las 9 por Canal 4. No, lo que nosotros dentro de lo que es la estadística que manejamos semanalmente, a diario, que la venimos trabajando con los coordinadores, con los jefes de policía, uno ve que la mayor conflictividad que tenemos, digamos, el 80% de las intervenciones de policía tiene que ver con una conflictividad social. El otro 20% tiene que ver con una cuestión delictual. Y en eso tenemos los que son motochorros, violentadores. Entonces, la política está trabajada para atacar a esa parte del delito. Y bueno, como política ya de Estado que venimos trabajando fuertemente, también el tema del microtráfico, el narcomenudeo en toda la provincia. Cuando uno tiene determinada capacidad de ingreso para adquirir determinados bienes durables sobre todo, ¿no es cierto? Lo que más se consume con las tarjetas de crédito, bienes durables de más de 12 meses, evidentemente se tiene un periodo. Bueno, una vez que uno termina de pagar eso, tiene que buscar otras cuestiones. No es que termino de pagar o antes de terminar, como está ocurriendo, ya cambio el celular, ya cambio el LED, etcétera, y bueno, así evidentemente vamos a tener problemas siempre, ¿no es cierto? Y bueno, ese es uno de los problemas que se encontró el gobierno anterior, con otro muy grave, que es el enorme déficit fiscal, cuya intención era bajarlo en este año. 7% del PBI, ¿no? 7% del PBI, era más o menos 500.000 millones de pesos. Nunca he visto un déficit de esa naturaleza, ni aún en la peor época de crisis del 2001. Nosotros estamos convencidos que en la medida que la gente que ahora vive en la verdad, que tiene indicadores que nos muestran dónde estamos parados realmente, que confía en la previsibilidad de un gobierno que está dispuesto a construir entre todos, que no busca la lógica amigo-enemigo, laureles derrotados, sino salimos todos adelante en unidad y con todos los argentinos juntos y en equipo y con las mejores ideas, etcétera. Creemos que todo eso va a empezar a mostrar mucho más frutos porque lo peor de la etapa de reacomodamiento ya pasó. Yo venía diciendo que al Chaco deberían ir a estar los ministros. Bueno, no me hicieron caso totalmente, pero fueron ahora y están toda la semana. Entonces yo creo que deben instalarse ahí para saber por qué, si nosotros tenemos 12 por mil de mortalidad infantil, los 12 chiquitos se mueren ahí. ¿Por qué no se mueren en la zona alta nuestra? No se mueren en Santa Victoria Oeste, en Iruya, en Nazareno, porque ahí hay otra costumbre, hay otro trabajo quizá, pero se mueren ahí. Entonces a mí me parece que ahí debe ser el trabajo, porque una vez que
Digamos, ellos tienen que demostrar que han hecho lo imposible para que no suceda. Porque una vez que sucede ya no podés explicar absolutamente nada. Si vemos para adelante. Ahora bien, si uno dice, no, pero veamos los últimos 12 meses, estamos hablando de una inflación de un 38%. ¿Cómo se desaceleró la inflación? ¿Porque se desalentó el consumo también? ¿Por el impacto tarifario? Básicamente se desaceleró por la suba de tasas, o sea, hubo una política monetaria. Para que la gente entienda, la política monetaria es cuando uno maneja las tasas de interés. Hubo una política monetaria muy contractiva. ¿Qué significa eso? Se subieron las tasas de interés. No nos olvidemos que en marzo el Banco Central pagaba un 38% de tasa de interés. Hoy por hoy está pagando un 26,75, es decir, ya la bajó casi 12 puntos. Eso da la pauta de que, y el banco está trabajando en función a cómo ve que viene la inflación hacia adelante. Ahora, bueno, eso es lo que ha influido tremendamente en la caída de la inflación. Yo creo que el gobierno no tomó ni medidas de shock ni medidas livianas. O sea, se quedó como a mitad de camino. Me parece que sí le pagó al contado a aquellos sectores con los cuales se comprometió, que fueron los sectores más concentrados de la economía. O sea, en 2 o 3 días, 2 o 3 o 4 días, se le sacaron las retenciones, se devaluó, se sacó el cepo, cosa que había que hacerlo, sin duda. Que fueron promesas de campaña de todas maneras, ¿no? Fueron consecuentes con eso. Sacar el cepo implicaba, obviamente, una devaluación, porque era llevar a una suerte de sinceramiento del dólar. Se arregló con los fondos buitres, que creo que también había que hacerlo, pero me parece que en ese momento se descuidó la parte social. Por ahí uno conversa y se da cuenta de que hay un vacío, es como que es una policía que no tiene alma, que no tiene espíritu. Apática. Está así. Entonces, sin lugar a dudas, que eso no es que vino así por casualidad también. Parte de un proceso que lleva su seguro, tiempo, como decía usted, elaborándose. Entonces yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que hay que motivarla de nuevo. A nadie le sirve una policía desprestigiada, a ningún partido político, ni ningún sector de la sociedad. Y si es también con otros tipos de cultivos, y cómo se trabaja desde este punto de vista. vista. Las economías regionales tienen problemáticas que son transversales. Producto de que, entre otras cosas, los últimos años las políticas públicas han sido ineficientes. Lo digo con la autoridad de haber recorrido ya varias regiones. Hemos estado en la Patagonia, hemos estado en el NEA, hemos estado en la zona de Cuyo, venimos al norte, vamos a bajar al centro, estuvimos en el interior de la provincia de Buenos Aires con la Comisión de Economía, además de haber escuchado a más de 15 complejos productivos ya en la Comisión, desde marzo a esta parte. Pero fundamentalmente el problema que los atraviesa tiene que ver con presiones tributarias, con desfinanciamientos, con competitividad, con rentabilidad. Ahora, yo creo, vos bien lo decís, digamos, vos te vas a cualquier país vecino y si necesitas ser atendido debes pagarlo. Yo creo que nosotros constitucionalmente tenemos establecido por norma esto de que es público y es gratuito para cualquier persona que haga uso del servicio, lo cual no quiere decir de que se pueda buscar un mecanismo de compensación, no a través de la gente, no que la gente pague directamente, sino que el país de residencia, el país de origen de esas personas establezcan a través de la Cancillería un mecanismo de compensación, porque en definitiva son recursos que son utilizados, que no están presupuestados, porque al ser una persona de otro país, yo no lo tengo registrado y por lo tanto no tengo un presupuesto específico para esa persona, y eso que yo utilizo para cumplir con el mandato constitucional, sin duda que le termina quitando recursos a un ciudadano de este país. Y Salta tiene todavía una cultura realmente muy machista. Sí, muy ¿no? machista. Pero bueno, se van cambiando esos patrones culturales. Ha habido un gran avance, Agustín, ahora con la aprobación de la ley de cupos. Antes del 50-50, antes las listas políticas estaban constituidas por la ley de cupos, en realidad bien digo.
Ahora no, ahora un hombre, una mujer, un hombre y una mujer, para que sea realmente representativa. Esto lleva además a que la mujer también se involucre o se anime a involucrarse más en política, porque se necesitan también mayor cantidad de mujeres, ¿no?, participando en los partidos, en los movimientos, para poder aspirar a ocupar estos lugares que ahora les ¿Sabes corresponde? que a mí me llama muchísimo la atención porque la mujer está 100% involucrada en política? La vida es así de brutal. Uno no viene a evitar las situaciones, sino a vivirlas. Claro. Y a través de la experiencia, lo que cada uno vino a experimentar y a hacer. Entonces, en esto queda muy claro esta coyuntura o este momento del camino donde se abren dos y vos decís, o voy por la víctima o voy por la protagonista, o por protagonista, ¿no? El protagonismo significa tomar la pertenencia y hacer un camino de resiliencia, de superación, de posibilidad y de potencialidad, no solamente para uno, sino en añadidura para los hijos. Nosotros para elaborar el presupuesto hemos tomado las políticas macrofiscales a nivel nacional, donde estiman un recupero de la economía, o sea, ya empieza a crecer la economía, donde se estima un crecimiento del Producto Bruto Interno de un 3,5%. Ahora, ¿este es un dato objetivo o es una aspiración? Es una proyección, que hace el Gobierno Nacional en base a que la medida fiscal fuerte la tomó en el 2017 y están dadas las condiciones para que la economía empiece a repuntar. Estamos viendo que en los últimos meses la inflación es como que la tienen sostenida, digamos de 1,5, 1,6, estamos esperando a ver qué va a pasar con el mes de noviembre. En los próximos 5 o 6 días va a salir el informe del INDEC y se estima una inflación para el mes que acabamos de pasar de noviembre de un 1,5, que más o menos las estimaciones que tiene el Gobierno Nacional, que los últimos 3 meses del año en promedio haya una inflación mensual de un 1,5, un 1,6%. Con todas estas cuestiones que te estoy contando, el Gobierno Nacional presentó un presupuesto en donde fijan las políticas macrofiscales para que nosotros tomamos como decisiones del Gobierno Nacional para elaborar nuestro presupuesto provincial. Sí, yo siempre digo que además del dolor económico que significaba tener que afrontar este tipo de tratamientos, había una carga emocional grande, digamos, que era el dolor emocional de saber de que uno por vías naturales no iba a poder tener un hijo. Que gracias a Dios, cuando en el año 2013 se sancionó la ley nacional, vino a dar una respuesta a miles de parejas de todo el país que tenían esta problemática de no poder tener hijos por las vías naturales. Más allá de que hacía más de 30 años que ya se realizan estas prácticas en el país, había un vacío legal bastante grande y que en el año 2013 se pudo subsanar eso a través de la ley nacional. Y bueno, en Salta nos faltaba la adhesión a la ley provincial y una ley que regule cómo se va a hacer el procedimiento de aplicación en la provincia para la obra social que es el IPS. Y como decía Soledad, nuestra alegría tiene que ver con que el hecho de que la salud pública va a poder brindar estos tratamientos de manera gratuita a las personas que carecen de obra social. Y así nos va a ir bien a todos. Escuché declaraciones suyas, o por lo menos que se le habían atribuido a usted, de que tenía ganas de volver a la política, ya por un cargo electivo para el año que viene. ¿Esto es cierto? ¿Lo tiene definido, charlado? No lo tengo definido, pero obviamente sí tengo vocación de seguir contribuyendo, ¿no? Con la provincia y con el país en esta etapa, en lo que pueda servir la experiencia, ¿no?, que tengo acumulada. ¿Dónde lo haría? ¿En qué ámbito dentro de lo que es el romerismo? Algunos decían también que se había ido herida después de las últimas elecciones. ¿No definido tampoco? No, yo no me fui, digamos, me fueron. En primer lugar fue el pueblo de Salta porque los votos no alcanzaron para que yo llegara al Senado. Pero muchos lo lamentaron. Bueno, pero faltaron muchos votos y después, bueno, en el espacio del romerismo no había nada para mí, digamos, porque el romero ya estaba trabajando para su hija. Bueno, entonces todavía no lo tiene definido. No hay nada definido, tengo gran vocación, estoy muy alerta a todo lo que está pasando. ¿Diputada provincial, escuché, puede ser? No. ¿Que le interesa? No, yo creo que por la experiencia acumulada, donde mejor podría yo contribuir es sin duda en el Congreso. De ninguna manera, yo no lo he visto nunca en todos los años en los que trabajo, Nadie que una mujer de ningún sector se embarace para recibir lo que recibe, además, porque que es muy poco, claro. Consensuemos que la asignación universal por hijo es un derecho de los niños al cual el Estado se debe.
está obligado, que es el derecho a la educación y a la salud, y ha funcionado de una manera excepcional. Yo he atendido muchísimos casos de mamás que no terminan de completar el certificado y la asignación se cae. O sea, el niño tiene que ir al centro de salud y tiene que ir a la escuela. Los índices de repitencia han bajado de una manera increíble con la asignación universal y nosotros hemos logrado tener un acceso a la salud de niños enorme en comparación a otras épocas, justamente porque se tienen que controlar. Claro. Y así llegamos al final de nuestro programa. Vamos a reencontrarnos seguramente el próximo año, año electoral, en el cual se van a medir seguramente las fuerzas políticas, no solamente por la búsqueda del poder, de ocupar distintos lugares en el ámbito legislativo, tanto a nivel comunal como provincial y nacional, sino además ver dónde está colocado el PRO y cómo va a ser para gobernar por el resto del tiempo que le queda hasta el año 2019, porque hay una serie de movimientos, de reagrupamientos, por lo menos desde el lado del Partido Justicialista, que va a retomar obviamente la senda del poder, va a perseguir obviamente los lugares que ha perdido, tratando también de ir buscando un mejor posicionamiento para lo que van a ser las elecciones más importantes, las presidenciales del 2019. Pero sí tienen importancia estas del 2017 respecto, como decíamos, a la puja que va a haber por espacios de poder en el ámbito legislativo. Queremos agradecer obviamente a todos nuestros televidentes que nos han seguido y han acompañado este programa todas las semanas, aquellas críticas que han sido bien recibidas y que hemos tratado obviamente de plasmarlas aquí en el programa para mejorar. También desde luego a los compañeros de trabajo, a todo el equipo, tanto técnico como periodístico, que por 14º año consecutivo ponemos al aire este programa con mucho esfuerzo, como se hace la televisión en Salta, con mucho cariño sobre todo y con la pasión que le ponemos al periodismo desde un punto de vista respetuoso. Hemos tratado de escuchar todas las voces, como decía al principio, más allá de los cuestionamientos que se puedan hacer, de algunas preguntas que puedan llegar a incomodar. Siempre lo hemos hecho desde el respeto, porque esa es la idea, tratar de que ustedes formen su propia opinión sin que nosotros influyamos en la misma, y de esta manera ejercer un periodismo un poco más neutral, si se quiere, ¿no? Por otro lado, también agradecer a las autoridades de la empresa que siguen confiando en este equipo de trabajo para llevar adelante ni más ni menos que lo que es la línea editorial del canal, la posición del canal respecto de muchos temas. Y en este sentido hemos trabajado con total libertad como para poder invitar a quienes nos parecían los personajes más importantes, aquellos que tenían algo para decir, algo para aportar, y que no hemos sentido, como viene sucediendo desde siempre, ninguna presión en el desarrollo de nuestro trabajo. Así que a todas las autoridades del canal, una vez más, también muchas gracias por posibilitarnos, por brindarnos un espacio en donde nos podemos expresar y donde podemos trabajar con tranquilidad y sin presiones. Será hasta el año que viene, ya vamos a estar confirmando cuándo estaremos iniciando el programa, pero como es un año movido el que se viene desde lo político, la política y la economía no paran, obviamente, así que estaremos muy pronto seguramente nuevamente al aire con Según el Cristal, como siempre, todos los jueves desde las 10 de la noche. Muchísimas gracias, felices fiestas para todos, feliz descanso para los que tengan vacaciones y nos estaremos viendo dentro de poco tiempo.